O sea, ¿esto qué va a hacer? Esto va a posicionarte en el lugar correcto. ¿Sí? Porque entonces no le estás diciendo, impío, pecador, arrepiéntete, sino el fuego del infierno te va a consumir. O sea, no, le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Estamos en el mismo barco. ¿Sí? O sea, ¿alguna vez has mentido? Yo también. ¿Sí? Y el ser honestos va a manifestar que es la misma necesidad que tiene la persona que tú tienes. ¿Sí? Tenemos la misma necesidad, pero existe esperanza. Y yo he encontrado la esperanza en Cristo. ¿Sí? Reconocer la verdad respecto al pecado te va a hacer humilde. O sea, tú no le estás exigiendo nada a la persona a la que le estás compartiendo, y no le podrías exigir nada. ¿Sí? O sea, no hay diferencia, ¿no? Porque a veces hacemos esto, ay, bueno, pues es que ves las noticias y dices, ay, no, pues eso sí está terrible, ¿no? O sea, no, que agarraron al secuestrador, ay, no, ese sí era bien malo, ¿no? Y entonces haces una diferencia, ¿no? Pues yo no he matado a nadie, ¿no? Pues no soy tan malo, ¿verdad? Y entonces estás justificando tu pecado. Entonces mi pecado no es tan malo como el tuyo. Tú sí estás en el hoyo, ¿no? Y entonces eso se convierte en una barrera. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre tu pecado y el mío. Los dos nos condenan. ¿Sí? A lo mejor tú pienses que mentir no es tan malo y estás cayendo en un error. Mentir es igual de malo que robar. ¿Sí? En el sentido de que los dos pecados te condenan de igual manera. ¿Sí? Entonces esa honestidad nos va a poner en el lugar en donde necesitamos estar para compartir. ¿Sí? Tú necesitas entender la misericordia de Dios. ¿Sí? Que la razón por la que estás compartiendo es porque Dios ha sido misericordioso, porque no tienes ninguna autoridad. Necesitamos entender que no hay pecados chicos ni grandes, ¿verdad? Por lo que escucho que dicen. O si hay diferencia. No hay pecado que no te condene. Sí. Sí hay jerarquías, pero digamos, estaríamos hablando de otra estructura. Pero en cuanto a la condenación, cualquier pecado, hasta una sola mentira. ¿Sí? Sí, porque si hay jerarquías, porque si no, entonces, ¿cómo Dios emitiría un juicio dependiendo de la gravedad de la culpa? Sí, sí, claro, hay diferencia, ¿no? Porque el castigo en el infierno no tiene que ver, digamos, con nada más haber pecado, sino tiene que ver con lo que tú sabes que está mal. ¿Sí? O sea, ahora sí que, si pudiéramos decirlo de otra manera, la cantidad de calor que va a sentir una persona en el infierno va a estar relacionada directamente con lo que conocía, con la verdad a la que fue expuesto. Sí. Por eso dice que a lo mejor muchos quieren, digamos, ser ministros, pero dice, no se hagan ministros. O sea, el consejo es que no busques ministrar. ¿Por qué? Porque sepan que van a recibir mayor condenación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la medida en la que vas conociendo la verdad, tienes más responsabilidad. ¿Sí? Y la condena es hacia la verdad que conoces. O sea, tú sabías que eso no estaba bien y aún así lo hiciste, entonces eso recibe mayor condenación. ¿Verdad? Entonces, en la medida en la que conocemos, es en la medida en la que vamos a recibir ese castigo, ¿no? Entonces,
Eso es importante porque finalmente, cuando hablamos de condenación, cualquier pecado, no hay diferencia en el sentido de la condenación, ¿no? O sea, cualquier pecado nos condena desde la primera mentira, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto para poder compartir desde la misericordia. O sea, la razón por la que yo te estoy compartiendo no es porque yo sea mejor que tú, en ninguna manera. A lo mejor a tus ojos pudieras pensar que a lo mejor yo soy más pecador que tú, ¿sí? Pero el punto no es la gravedad del pecado, el punto es que hay pecado. Y si hay pecado, entonces hay una barrera, ¿sí? Y hay una condenación. Pero hay una alternativa, ¿sí? La misma alternativa que me dio Dios a mí, a través de Jesucristo, ¿sí? Que tú puedes reconocer eso que está mal, así como yo he reconocido lo que está mal en mi vida, y Él puede limpiarte. ¿Sí? Entonces, para estar en el lugar correcto, tenemos que reconocer el pecado, y reconocer el pecado implica reconocer mi pecado, ¿sí? Entonces, si nos acercamos a las personas y no estamos dispuestos a abrirnos, digamos, y reconocer primeramente nuestra necesidad, entonces las palabras que tú prediques van a aparecer más que una extensión de la misericordia y la salvación de Dios, van a parecer una condena arrogante e hipócrita. ¿Sí? O sea, la gente va a decir, ay, pues si tú eres igual o peor que yo. ¿Sí? Y por supuesto. Pero si nos creemos mejores, entonces el Evangelio no va a tener ningún impacto, ¿verdad? Entonces, no podemos minimizar el pecado porque no tenemos la autoridad para cambiarle la jerarquía al pecado, ¿verdad? Si Dios llama algo impuro, eso es impuro y va a ser impuro siempre, ¿verdad? No podemos nosotros decir que esto no es tan malo o que esto no es malo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ay, sí, yo soy así, pero pues eso qué, ¿no? Eso no tiene ningún impacto, ¿no? O sea, y entonces nos justificamos a nosotros mismos, y entonces dice que la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Entonces, para compartir tenemos que pedirle a Dios que nos dé primeramente esa sinceridad en nuestras palabras, y esa sinceridad de nuestras palabras tiene que estar envuelta para regalo, ¿verdad? Que no es lo mismo que des un regalo así, que des el objeto, a que el objeto esté envuelto así en una cajita bien nice y que diga vales 1000, ¿verdad? O sea, y le das un adorno y dices, ay, pues se aprecia más, ¿no? Aunque sea el mismo espejito de 5 pesos, ¿no? O sea, la envoltura sí genera un impacto, ¿no? Entonces, el mensaje del Evangelio que nosotros compartimos tiene que estar envuelto en hospitalidad, ¿sí? ¿Qué significa hospitalidad? Bueno, dice el diario de la Real Academia Española que hospitalidad es amabilidad y atención con que una persona se presenta, ¿no? Amabilidad y atención. Entonces tenemos que ser amables y tenemos que hacerlo preocupándolos por las necesidades de la otra persona, ¿verdad? Entonces, esta verdad presentada tiene que estar envuelta en hospitalidad, ¿verdad? La hospitalidad va a situar esa ofensa del Evangelio en el contexto amplio de la invitación de Dios a reconciliarse por medio de Jesús, ¿sí? O sea, y entonces, aunque sea ofensivo, esa ofensa
¿sí?, va a ser situada en el lugar que le corresponde para dejar paso a la verdad más importante, que hay una salida, que hay una oportunidad, que Dios ha hecho todo para alcanzarnos y para salvarnos, para limpiarnos, para redimirnos, para verdaderamente perdonarnos, ¿sí? Entonces, ese tiene que ser, digamos, el modus operandi, ¿verdad? O sea, realmente cuando nos acercamos a compartir, tenemos que hacerlo desde el entendido que nosotros somos los primeros en tener esta necesidad, como decía Pablo, o sea, el primero de los pecadores soy yo. Y es por la gracia de Jesucristo que soy lo que soy. Y entonces, esto es de vital importancia a la hora de testificar, ¿verdad? Honestidad y disposición, ¿a qué? A ser rechazado, ¿sí? Tienes que tener esa disposición a ser rechazado. Y esto también va a representar una barrera porque a nadie le gusta ser rechazado, ¿sí? De hecho, todo el tiempo estamos cuidando a la gente, ¿verdad? Ay, que no se vaya a enojar, ¿verdad? Para evitar ser rechazados. Inclusive hay veces que cuando pensamos que la otra persona nos va a rechazar, lo rechazamos primero, ¿verdad? Para que seamos nosotros los ganones en la discusión o en la relación, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando vamos a testificar, cuando vamos a compartir del mensaje del Evangelio, debemos aceptar el rechazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en el rechazo en el que vamos a encontrar comunión con Jesús, ¿sí? Hebreos 13, del 12 al 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Así es. Él fue rechazado y cuando nosotros como el pueblo de Dios somos rechazados por causa de Él, entramos en comunión y identificación únicas con Él, ¿sí? Los que están dentro del campamento, o sea, digamos, los que están en el mundo, nunca nos van a aceptar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hablar acerca de Jesús. O sea, el mundo nos va a aceptar cuando nosotros guardemos silencio respecto a Jesús, ¿sí? Si tú eres aceptado por el mundo y por todos, es porque tú no estás hablando de Cristo, ¿verdad? Y entonces, realmente, al hacer esto, vamos a perder identificación con Jesús. Vamos a perder comunión con Jesús. ¿Por qué? Porque para estar en comunión con Él, tenemos que salir, ¿sí? Más allá de la puerta, ¿sí? Entonces, el llamado que está haciendo Jesús aquí y que hace a nosotros el día de hoy es que no debemos de dejar de dar testimonio, ¿verdad? A lo mejor hemos estado en silencio durante mucho tiempo, pero es importante que empecemos a hablar, ¿sí? Sabiendo que lo que tenemos que hacer es imposible, pero sabiendo también que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a compartir la verdad acerca de Él, ¿sí? Nos va a ayudar a compartirla y tenemos que tener claro que es una misericordia de Dios, que es un ruego de Dios, que es una oportunidad
de salvación, que es una buena noticia, ¿sí? No solo para la persona, sino para nosotros también, ¿sí? Cada día tenemos que afirmarnos en esta verdad, ¿sí? Cada día nos tenemos que afirmar. O sea, tú puedes salir el día de hoy y puedes no afirmarte en esta verdad, ¿sí? Puedes salir el día de hoy y puedes decidir hacer tu vida, ¿sí?, sin tomar en cuenta a Dios. Cada día tienes que tomar la decisión de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cada día, ¿sí? Cada día tienes que afirmarte, ¿sí? Y entonces en esta verdad tienes que afirmarte. En la medida en la que entendemos que esto es algo que nos va a identificar con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el no hacerlo nos va a alejar de la comunión con Él. Y entonces, ya en el capítulo 16, Jesús les dice, ok, miren, así va a ser, no va a ser de otra manera, ¿no? Les dice toda la verdad, ¿sí? Y entonces, esto que dice Jesús es una protección para nosotros. ¿Por qué? Porque no te vas a desilusionar. O sea, no hay manera de que te desilusiones si sabes qué es lo que va a pasar, ¿sí? Jesucristo fue honesto y dijo que serían expulsados de las sinagogas, ¿sí? Y que algunos iban a ser asesinados, ¿sí? Y luego uno se estresa porque lo malmiran, ¿no? Luego uno se estresa porque te dejan de hablar. O sea, no. Jesús te está diciendo que realmente hay un precio, ¿sí? Y que vamos a ser rechazados. Y dice que algunos inclusive van a morir por testificar de Jesús, ¿verdad? Y es muy importante que entendamos en el contexto de lo que les está diciendo, el que les esté diciendo que van a ser expulsados de las sinagogas, o sea, tiene una implicación muy profunda, ¿sí? Ser expulsado de la sinagoga no es nada más que no te puedas reunir, ¿sí? Ser expulsado de la sinagoga significaba ser expulsado completamente de la comunidad, ¿sí? En ese contexto, ser expulsado de la sinagoga no solamente significaba no poder ir a congregarse, sino que significaba dejar de ser judío, ¿sí? Eras desterrado, perdías tu propiedad, ¿sí? No te podías casar con una persona, con otra persona de la comunidad, ¿sí? Si tenías hijos, ellos iban a ser desterrados también, ¿sí? Tu familia, en el momento en el que te expulsan de la sinagoga, tu familia te hace un funeral como si te hubieras muerto y te lloran porque ya no eres parte de la familia. Dejas de ser hijo, ¿sí? Dejas de ser familiar, estás muerto para ellos, ¿verdad? Eres un hombre sin familia, sin país, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando Jesús decía que iban a ser expulsados de la sinagoga, esto era terrible, o sea, era para muchos judíos peor que morirse, ¿verdad? Muchos hubieran preferido morir que la deshonra de ser expulsados, ¿sí? Es como estar muerto en vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? O sea, no te hagas falsas expectativas, ¿sí? Si tú decides estar en comunión conmigo, identificarte conmigo, dice Jesús, esto es lo que va a pasar, ¿sí? Vas a ser rechazado, vas a ser expulsado, e inclusive tu vida va a peligrar. Y esto nos deja clara la idea que realmente no estamos hablando de cosas
digamos, materiales, ¿sí? Cuando hablamos del Evangelio y de las buenas noticias, no estamos hablando de cosas temporales, estamos hablando de cosas eternas, ¿sí? La salvación de nuestra alma. Entonces, cuando tú escuchas que te va a ir bien, que te vas a hacer millonario, que tu casa va a ser más grande, que tu coche va a ser más caro, ¿verdad? Todo eso realmente es una mentira, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que no te vaya bien, pero esto no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo, ¿sí? Seguir a Jesús verdaderamente vale la pena. Y los beneficios que supone seguir a Jesús sobrepasan con creces el costo que implica, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que hay un costo, ¿sí? Cualquier persona que te diga que seguir a Jesús es el camino hacia la buena salud, hacia la riqueza, hacia el lujo, no te está invitando a seguir a Jesús, te está vendiendo algo, ¿verdad? Tenemos que entender que identificarnos con Jesús va a suponer el rechazo de todos aquellos que están en contra, ¿verdad? Ahora, esto no debe sorprendernos, ¿sí? De hecho, lo que debiera sorprendernos es la falta de persecución, ¿sí? La falta de rechazo, ¿verdad? Porque históricamente no ha sido así, ¿verdad? De hecho, uno de los padres de la iglesia, ¿sí?, que decía: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, ¿sí? O sea, realmente, si vemos hacia atrás, la historia del cristianismo es un historial de ejecución tras ejecución, ¿verdad? De mártires tras mártires. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que seguir a Jesús tiene un precio, ¿sí? Y los cristianos a lo largo de la historia han estado dispuestos a pagar el precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el premio vale el precio que tenemos que pagar, ¿sí? Entonces, cuando estamos viviendo para Cristo y estamos hablando de Él, esto invariablemente va a traer persecución. ¿Cuál es la tentación? La tentación es alejarse, ¿sí? Pero lo que nos pide la palabra de Dios es que nos alegremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos padeciendo esa persecución, significa que cada vez nos estamos acercando más a Cristo, ¿sí? Y eso significa que el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas se va a manifestar de una manera única mientras compartimos los sufrimientos de Jesucristo. Como nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Pedro 4, 12 y 14. Primera de Pedro 4 del 12 al 14. Amados, no eso tengáis de todo de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No gozosos, o cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienvenidos
sancionado, pero por nosotros es glorificado. Así es. Entonces, ¿cuál es el mayor peligro al que nos enfrentamos en tiempos de persecución? ¿Son las heridas? No. ¿Es la muerte? No. El mayor peligro es alejarse, ¿sí? El mayor peligro en la persecución es estar convencido de que esta vida temporal es más valiosa que la vida eterna con Cristo. ¿Sí? La persecución es una manera en la que Dios separa el trigo de la cizaña. ¿Sí? Es una manera en la que Dios separa a los verdaderos discípulos de los falsos discípulos, ¿verdad? La persecución va a exponer a todos aquellos que no son sinceros con respecto a Jesús, ¿sí? Que están rondando el cristianismo, ¿verdad? Pero cuando las cosas se ponen calientes, salen huyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo estaban pensando en obtener algo para sí mismos, ¿sí? Debemos de entender que vivir para Cristo y hablar de Cristo a otras personas va a hacer que algunas personas nos odien, ¿sí? Pero no nos odian a nosotros, odian a Cristo, ¿verdad? Puede significar ser excluido de un círculo de amigos, puede significar sufrir burlas o insultos, ¿sí? Pero eso no debe de ninguna manera minimizar el trabajo que estamos haciendo por Cristo, dar testimonio, ni tampoco significar que vamos a abandonar o a dejar de caminar con Jesús, ¿sí? Sino que lo que nos dice Cristo es que a pesar de todo eso, debemos de mantenernos firmes, seguir confiando en Él y aferrarnos a Él, ¿verdad? Había un misionero que fue allá a unas islas de Australia que se llaman las Nuevas Hébridas a mediados del siglo XIX. Él estaba sufriendo mucho porque fue a compartirle a tribus muy hostiles, y estuvo al borde de la muerte muchas veces. De hecho, en una ocasión, uno de los nativos intentó matarlo con un hacha, ¿sí? Y otro hombre intervino y lo ayudó a escapar y le salvó la vida, ¿sí? Y entonces, de esa experiencia que vivió, escribió esto. Dice: la vida en tales circunstancias me llevó a aferrarme muy cerca del Señor Jesús. No supe, por una breve hora, cuándo o cómo podría ser atacado. Y sin embargo, con mi mano temblorosa, agarrada a la mano que una vez estuvo clavada en el Calvario y que ahora balancea el cetro del universo, la calma, la paz y la resignación habitaron en mi alma. Entonces, cuando nos enfrentamos a la persecución por seguir a Jesús, ya sea por parte de alguien que esté con un hacha tratando de matarnos, o de un vecino que esté difundiendo una mentira acerca de nosotros, tenemos que aferrarnos de la mano que alguna vez estuvo clavada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y que ahora tiene en su mano el control del universo. A esa mano nos tenemos que aferrar, ¿verdad? Y realmente decidir seguir caminando con Cristo, porque el objetivo de nuestra vida va a traer muchísimos más beneficios que aquellos que pudiéramos obtener estando en amistad con el mundo. ¿Sí? Entonces, tenemos que meditar en estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Había unos misioneros que empezaron a adentrarse allá en África, y en una ocasión la esposa de un jefe de una tribu salió de su comunidad y fue hacia donde estaban estos misioneros, y afuera de la casa de uno de estos misioneros
él tenía colgado un espejo en un árbol. Y entonces esta mujer pasa y se asoma a eso, que lo ve brillante y todo, y se asoma y se espanta, ¿verdad? Porque pues estas tribus están todas pintadas y así, se espanta, ¿no? Y entonces va con el misionero y le dice, oye, ¿quién es esa persona que está ahí? ¿No? Que está bien fea, ¿no? Y le dice, y pues es usted, ¿no? Entonces le explica cómo funciona el espejo, y entonces esta persona le dice que le venda el espejo, ¿sí? Y entonces el misionero pues no le quiere vender el espejo. Y entonces la mujer le está insiste hasta que dice, bueno, y él pues por no tener problemas con la tribu, pues ya termina vendiéndole el espejo, le da un precio y la mujer le paga el espejo, y entonces ya una vez que lo compra, la mujer agarra el espejo y lo avienta al suelo y lo empieza a pisotear y lo destruye. Dice, no voy a permitir que este espejo me siga haciendo muecas. ¿Sí? Y esa es la actitud del mundo hacia los cristianos, ¿sí? Porque el mensaje del Evangelio revela la condición espiritual de las personas, revela su pecado. Y entonces nos quieren hacer como le hizo esa mujer al espejo, romperlo y pisotearlo para que no me refleje mi pecaminosidad, ¿sí? Entonces tenemos que reflexionar acerca de esto, o sea, no nos odian a nosotros, no somos nosotros los enemigos, ¿sí? Y no son ellos nuestros enemigos. Realmente a quienes están rechazando es a Cristo. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio revela el pecado, ¿sí? Y a muchas personas no les gusta verse reflejados como verdaderamente son. ¿Y orar por esas personas? ¿Mande? ¿Orar por esas personas? Orar por ellos, ¿sí? Sí, tenemos que orar por todos a los que les compartimos o queremos compartirles, ¿no? Que el mensaje del Evangelio haga el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Que la semilla que se siembra no quede sin fruto, sino que Dios la haga germinar, que Dios la haga producir el fruto, ¿no? Entonces, realmente hay varias cosas en las cuales tenemos que meditar, ¿no? O sea, tú pudieras estarle teniendo miedo al mundo, ¿no? Y ese miedo que le tienes al mundo pudiera hacer que te alejes de Jesús, ¿verdad? Tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿por qué Dios me llamó? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Realmente entender por qué el mundo odia a Jesús, por qué lo odiaban los fariseos, ¿verdad? Pues precisamente porque mostraba pues que no estaban siendo verdaderos, que estaban mintiendo, que no estaban viviendo para Dios, que la religiosidad lo único que hacía era hacerlos sentir que eran mejores que los demás, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar todas estas cosas y realmente meditar. O sea, alguna vez no he compartido porque he tenido miedo de rechazo, ¿no? Y ahora que entiendo que es el Espíritu Santo el que me va a capacitar y el que me va a ayudar y el que va a estar a mi lado, esto cambia las cosas, ¿sí? ¿Qué razón tendríamos para alegrarnos al ser rechazados? Bueno, la razón es que eso significa que estamos acercándonos más a Cristo. Y entender también que el mayor peligro sería alejarnos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos combatir ese peligro? Bueno, entendiendo cuáles son aquellas cosas que trae de beneficio a mi vida y a mi eternidad el estar identificado con Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que aferrarnos a Él, ¿verdad? Porque la verdadera calma, la verdadera paz viene
de que Él produzca esto en nuestras vidas. O sea, tú nunca vas a poder tener más paz que cuando estás a los pies de Cristo. Entonces, tenemos que meditar en esto y tenemos realmente que reconocer que los beneficios superan el costo. Si has experimentado la paz de Cristo, tú puedes reconocer que no hay otro lugar en el que quieras estar. Tú y yo hemos vivido en el mundo y sabemos lo que es no tener paz. Y la paz de Dios no se compara, no tiene ninguna comparación a cualquier otra cosa que el mundo nos pudiera ofrecer. O sea, estar en paz supera con creces todas las demás cosas. ¿Sí? ¿Te imaginas tener todo y no poder dormir en las noches? Estar preocupado por lo que va a pasar. O sea, realmente tenemos que meditar en todas aquellas cosas que Dios trae a nuestras vidas, porque tienen muchísimo más valor. ¿Sí? La paz y la tranquilidad. Ahora sí, como dice el comercial, para todo lo demás existe la tarjetita esa, ¿eh? Pero la paz y la tranquilidad no tienen precio. ¿Sí? Y eso es el cambio, ¿verdad? O sea, añádele a todo eso todas las demás bendiciones, todas las promesas, todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. El hecho de ser coherederos con Cristo, el hecho de ser parte de la familia de Dios, que Dios nos tome como a hijos, ¿sí? Y ponga el anillo en nuestra mano y el calzado en nuestros pies, que nos reciba, que nos acoja, que haga fiesta, ¿sí? Que se agrade de nuestras vidas, que cambie nuestras circunstancias, pero que primeramente cambie nuestro corazón. O sea, no hay nada que se le compare a lo que Dios produce y hace en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿no? Entonces meditemos en estas cosas. Realmente vale la pena identificarnos con Cristo. Entonces la próxima vez que tengas miedo, acuérdate de aquel que estuvo clavado en una cruz y que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Vamos a orar para terminar. Lupita, ¿quieres dar gracias, por favor? Padre, buenas. Esta tarde te damos muchas gracias, Señor, porque pues, cada día nos alientas a seguir adelante, estando siempre a tus pies, Padre, que no nos separemos, porque cuando bajamos los ojos de ti, pues hay temor, hay problemas, Señor, y hemos aprendido que el propósito de que estamos aquí en la tierra es para trabajar para ti, para dar a conocer tu evangelio, tu salvación. Ayúdanos, Padre, para que seamos sabios, esperando que tú seas el que guíes nuestras palabras y el encontrar las cosas en tu palabra. Te doy las gracias por este tiempo, por Manuel, su familia y por todos los hermanos que estamos acá. Que nos guardes y nos des paz esta tarde. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.